director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre este tema. Escuche lo que nos dijo. Muchas gracias, Carlos. Un saludo también a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por permitirnos además abordar un tema que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa de debate, el asunto de la base social, una base social del crimen organizado. Yo no tengo memoria aquí en nuestro país de que se hubiera hablado de este asunto hasta que ocurrió lo de Tlahuelilpan Hidalgo, cuando comenzaba precisamente la administración de López Obrador, y él decía que esa tragedia había ocurrido porque mucha gente pues apoyaba, precisamente servía como base social del crimen organizado. ¿Ante qué nos estamos enfrentando, Leonel? Pero hay que entender que el crimen organizado en México tiene diversos componentes de acuerdo a donde lo estamos observando. No es lo mismo hablar de las estructuras más tipo mafiosa de los cárteles de los 80s, de los 90s, a muchas de las situaciones que hemos estado viviendo, sobre todo en el centro-sur del país. El caso de Hidalgo, el caso ahora de Guerrero, no se puede analizar solamente pensando que es el crimen organizado el que logra captar estas estructuras sociales, sino de una forma al revés. Son estos círculos sociales, estas limitantes que tiene, las que eventualmente se convierten a tener un componente de criminalidad organizada. No olvidemos que en Guerrero históricamente ha habido movimientos sociales que han tenido desde diversos objetivos, tanto los políticos como recordamos en aquellos tiempos de la Guerra Fría, que se han combinado con un tema de narcotráfico hace algunos años, con la siembra de amapola y con otros productos, con también el trasiego, pero también ahora en una mezcla que tiene que ver con las limitantes que tienen los pobladores y pues que a veces tal parece que la ausencia del Estado es la que ha permitido que sean esos grupos los que tienen el control social y político de las personas. Ausencia del Estado has mencionado por una parte, y yo también he escuchado por allí que la falta de confianza en las autoridades o la decepción con ellas, pues de alguna o de otra manera también puede posibilitar que más bien manifiesten ese respaldo pues a otros grupos y no precisamente al gobierno y a las autoridades, dificultándole todavía más su lucha. ¿Es así? Una parte tiene sentido este argumento que mencionas, porque esta falta de confianza viene de la falta de capacidad de atención de las mismas autoridades. Si hablamos de autoridades locales en los municipios de la Sierra Negra y de esta parte no urbana de Guerrero, pues hablamos de municipios que no cuentan con capacidades, deja tú de poderlos proteger en términos de seguridad, sino de proveer servicios básicos. Lamentablemente todavía falta mucho en nuestro país para poder tener un servicio completo, digamos, del Estado en todos los sentidos a estas comunidades que han estado marginadas históricamente. Cuando no existe esta capacidad institucional para poderlos atender, pues es fácil que grupos que empiezan a generar recursos, como en este caso el crimen organizado, que no necesariamente tienen que venir del narcotráfico, sino de cualquier otro tipo de delitos donde se genera esta capacidad financiera, pues es mucho más fácil que volteen a ver sus comunidades de origen y que no solamente las atiendan, sino que también de aquí obtengan la materia prima o el trabajo o el capital humano para sus bases y para poder seguir creciendo como organización. ¿Hay experiencias que nos puedan dar luz de que hayan arrancado esta base social al crimen organizado y hayan recompuesto el tejido social en algunos otros lados que nos puedan servir como ejemplo? ¿Existen? Pues vale la pena ver lo que se hizo hace algunos 5 o 6 años en algunos municipios del norte del país. Tijuana tuvo un descenso importante de la criminalidad organizada, de la capacidad de operación y de integración de estos grupos y de las pandillas en el municipio. Sin embargo, esto se revirtió porque se perdió esta capacidad de entender que son problemas locales, que se tienen que atender desde lo local, no desde lo federal. Mientras más se centralicen los problemas de seguridad, mientras más se recorten los presupuestos y se corten los subsidios que existen para las policías municipales, para el trabajo local, pues mucho más fácil va a ser que estos grupos lo tomen. Las estrategias tienen que estar pensadas primero en una multiplicidad de las mismas, no puede haber una sola estrategia, y tienen que surgir de la mano de policías locales, de los gobiernos municipales, y si se van a hacer actividades o políticas que tienen que ver con la recomposición del tejido social, estas tienen que involucrar a todo el aparato de la administración pública. No se puede solo pretender que desde un programa federal y desde la Guardia Nacional o las policías se construyan estos tejidos o se reconstruyan. Se tiene que tomar en cuenta desde los gobiernos municipales, las secretarías de Economía, las secretarías de Desarrollo Social y generar estos programas integrales, pero de nuevo que sean de abajo hacia arriba y considerar que tampoco funcionan con tiempos electorales. Es decir, los tiempos para que estos programas funcionen tienen que ir más allá de las posibles elecciones, tanto locales como federales,
y realmente pretender que sea una cuestión que se vaya a desarrollar y a tener raíces internamente para poder esperar los resultados después de algunos 4 o 5 años. Y entonces podríamos hablar de alguna experiencia que nos hable de cuánto tiempo toma recuperar el tejido social, acabar con estas bases sociales del crimen organizado. Y sobre todo lo pregunto, Leonel Fernández Novelo, porque pues recordemos que en estos momentos incluso hablamos de que hay penetración del crimen organizado, incluso alcanzando a funcionarios, presidentes municipales, alcaldes, vaya hasta gobernadores. Estos ya no sé si puedan ser considerados como base social, pero por eso pregunto, ¿qué tan difícil o cuánto tiempo puede llevar recuperar ese tejido social? La verdad es una pregunta muy complicada de poder prever esos tiempos porque lamentablemente a este nivel de comunidades principalmente rurales o menos urbanizadas, lejanas de las capitales de los estados, no hemos tenido evidencia ni experiencias tan a la mano en estos últimos 15 años de la crisis de seguridad con la que la hemos vivido que se vea que ya se está logrando recomponer el tejido social. La mayoría de los casos de éxito tienen que ver con un control del territorio de nuevo, con una nueva forma de poder desarrollar económicamente, pero principalmente son ciudades. A nivel comunidades rurales y a nivel de otras zonas de los estados, pues tenemos quizá más de 15 años, hay zonas que han sido pues controladas, si bien no con el nivel de violencia con los que nos están acostumbrando ahora, que han sido controladas por grupos de carácter violento, pero a lo mejor de organización política o social durante décadas. Eh, no hay experiencias que yo te pueda decir, nos va a tardar tanto tiempo en construirlas. Creo que México tiene que demostrar que se puede, tiene que empezar a construir ese tipo de estrategias y tratar de evaluar este tiempo para poderla replicar en otras entidades. Lamentablemente todavía estamos en pañales en ese sentido, dado que no tenemos pues las iniciativas de estas estrategias que se desprendan de lo político. Por último, tendría que preguntarte y relacionado con lo que me acabas de decir precisamente, Leonel, ¿estamos en el camino correcto entonces o falta más? No, definitivamente falta más. No me atrevo a decir que no es el camino correcto o incorrecto, más bien te diría que no hay un camino trazado. En términos de seguridad y en términos de recuperar el tejido social, sobre todo el que esté involucrado con la comunidad organizada, no vemos que exista un camino. A nivel federal se han centralizado todo, se ha trazado esta mal llamada estrategia que es simplemente cambiarle de gafete a los militares y ponerles ahora Guardia Nacional, pero no se han hecho estructuras o políticas públicas que puedan trazar este camino que tenemos que seguir, ¿no? El abrazo sin no balazos, el acusarlos con sus papás, lamentablemente son cuestiones retóricas que no son útiles para realmente entender y destruir los problemas que dejan a las comunidades que están convirtiéndose pues en estas redes de apoyo y de trabajo de la comunidad organizada. Es importante que se tracen estos caminos para entonces poder evaluar si son los correctos también. Lamentablemente ya tenemos pues, más de 15 años en este torbellino de violencia y de incertidumbre con sus bajas y altas, pero hace falta verdaderas políticas públicas con un sentido de mejorar. Perfecto. Leonel Fernández Novelo, director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de la Octava. Gracias por el análisis. Gracias a ti, Carlos. Les recordamos que pueden revisar los datos de incidencia delictiva en nuestra página delitosmexico.onc.org.mx y el día 18 de este mes presentaremos nuestro reporte semestral de cómo va México en cuestión de delitos.